Quiero por unos minutos dejar esta palabra en tu corazón. Estuve compartiendo prácticamente durante mes y medio un tema que le llamé una habitación segura. Muchos de ustedes recordarán el tema una habitación segura, inspirado en el Salmo. ¿En cuál Salmo? En el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Le diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y ahí se sueltan las promesas. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, escudo y adarga es su verdad. Y no vas a temer al terror nocturno, ni a saetas que vuelen de día, ni pestilencia que ande en medio de la oscuridad. Y ahí viene la lista del resto del Salmo 91, y sobre todo eso he venido enseñando durante muchas semanas atrás. Lo habíamos casi que terminado, pero dejé un punto que también me inspiró en el Salmo 91, y hoy quiero ponerle un fundamento, un sello a esto, y es el ministerio de los ángeles. Empecé a hablar del ministerio de los ángeles, pero no terminamos esto. El Salmo 91, los versículos 11 y 12, y con esto en esta noche quiero que te lleves en el corazón el sello de esta palabra poderosa. Dice: pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan donde vayas. ¿Alguien puede creer esa palabra? Él ordenará a sus ángeles que te protejan donde vayas. ¿Alguien la puede creer? Ahora, vamos armando esto. Dios ordena a un ejército de ángeles que donde quiera que vayas te protejan. Ahora, lo que la Biblia dice es, cuando yo veo esto, me remite al verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué le sucederá? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar y morar en la raíz hebrea no es necesariamente lo mismo. Habitar es el que está ahí, en aquella casa. Morar es el que está en el lugar seguro, en el lugar de refugio, en el lugar de protección de aquel lugar. El que habita bajo la suéter, porque de hecho abrigo es la palabra hebrea seter. El que habita bajo el abrigo del Altísimo mora, y Altísimo, es decir, del Dios Elohim, del Dios grande, morará bajo la sombra del Shaddai, del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, del Dios que es más que suficiente para nuestras vidas. Claro, tener esa habitación nos da a nosotros la confianza de decir: wow, mi Dios, tú eres mi castillo, tú eres mi confianza, tú eres mi escudo, en ti confiaré. Y luego enumera el salmista ya toda la lista de promesas de lo que sucede, las que terminan con esta parte, los versos 11 y 12. Él mandará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Ahora, en el contexto no específico sino general, está hablando de la protección de Dios, de que nosotros tenemos la protección de Dios donde quiera que estemos, de que su mano está sobre nuestras vidas. Ahora, protección no significa una mentalidad mística de que no se te va a quebrar una uña un día, de que no vas a tener circunstancias en este mundo, porque la palabra también mentiría si yo llevo esto que dice el Salmo 91 a un nivel un poco místico. No, de lo que está hablando incluso es de que aunque no importa por donde pases en la vida, ahí la mano del Señor estará sobre tu vida para protegerte. Hay circunstancias, sí las hay. Hay situaciones que a veces se viven y se enfrentan, sí las hay. Pero ahí está la mano de poder de Dios. Ayer vi que se desató mucho, no lo tengo en la enseñanza, pero quiero extraer esto, quiero buscarlo porque por acá lo tenía.
vi que se desató mucho y yo dije, voy a leerlo, no soy de ponerme a ver esto y en redes sociales, qué hace una persona, qué dice otra persona. Hay gente que de por sí uno las conoce en persona y cuando las ve en redes sociales uno no sabe ni quién es, porque los filtros y todo esto hacen una transformación increíble. Pero vi tanto por todo lado que dije, voy a ver y voy a leer esto. Y ahorita me viene al corazón leerlo. Te decía que no importan las circunstancias que uno enfrente a veces. Pero miren este detalle. Después de los atentados del 11 de septiembre, están hablando del año 2001, 11 de septiembre, que fue un día muy triste por los atentados en las Torres Gemelas. Triste para mí también porque nadie se acordó que ese día yo cumplía años. Pero desde ahí nadie se olvida de que yo cumplo años, y hay de aquel que este año se olvide de que cumplo años, porque dice, después de los atentados del 11 de septiembre, una empresa que tenía sus oficinas en el World Trade Center invitó a sus ejecutivos y empleados que por alguna razón habían sobrevivido al ataque para compartir sus experiencias. La gente estaba viva por las razones más pequeñas, y eso eran pequeños detalles, ¿como cuáles? Al director de una compañía se le hizo tarde porque era el primer día de kinder de su hijo. Una mujer se retrasó porque su despertador no sonó a tiempo. A uno se le hizo tarde porque se quedó atorado en la carretera en la que había un accidente. A otro sobreviviente se le fue el autobús. Alguien se tiró comida encima y necesitó el tiempo para cambiarse. Uno tuvo un problema con su auto y no le arrancó. Otro regresó a contestar el teléfono. Otra tuvo un bebé. Otro no consiguió un taxi. Pero la historia que más me impresionó fue la de un señor que se puso un par de zapatos nuevos esa mañana, y antes de llegar al trabajo le había salido una ampolla. Se detuvo en la farmacia por una curita y por eso está vivo hoy. Ahora, no, ya eso es, ya viene la aplicación de todo esto. El punto es que cuando yo veía esto me hizo reflexionar, y yo decía, Señor, ¿cuántas veces nosotros andamos desesperados por la vida? ¿Cuántas veces pasa una situación? Ahora, no se trata de ser reincidente, de que ya es costumbre. No, tal vez no es normal en tu vida, pero un día vas de camino y dices, ay, se me olvidaron las llaves de la oficina, tengo que devolverme. Y algo pasó. ¿No será que un ángel te devolvió y no te diste cuenta? ¿Cuántas veces han pasado situaciones en las que dices, un segundo, 2 segundos, 10 segundos, 1 minuto, yo hubiera estado allá adelante y no sé qué me hubiera pasado, no sé qué hubiera sucedido? De hecho, la semana pasada yo vivo una experiencia y digo, Señor, qué tremendo. La semana antepasada vivo una experiencia. Voy domingo cerca de la medianoche para el aeropuerto a recoger a mi hijo Gabriel, que andaba en Ensancha, en el Congreso Ensancha, en Casa de Dios de Guatemala, que andaba mucha gente de la iglesia también. Y cuando voy camino al aeropuerto, yo dije, voy con tan buen tiempo que ¿qué me estresa? No tengo necesidad de meterle un poquito más de intensidad al acelerador. Entonces sí, iba despacio, cruzando Circunvalación. En eso, por la construcción de los Hatillos, me pasan 2 carros y noto uno muy por su estilo, tipo Jeep, viejo, por su estilo me llamó la atención y los vi nada más y pasaron, y yo ahí iba. Cuando llegué casi al semáforo de Hatillo 8, ya la última zona de los Hatillos, veo un tumulto que se está haciendo, veo gente corriendo de un lado para otro y yo dije, aquí algo pasó.
cuando veo algo que pasó, ese jeep que me pasó, lo veo cruzado, casi montado en la isla de en medio de los dos lados. Y adelante veo a un hombre caído. Viene una persona caminando y me dice: tenga paciencia porque el hombre está muy grave, el hombre está muy mal. Y entonces, cuando voy pasando, veo la escena porque todavía estaba fresca. Habían pasado mínimo o máximo 2 minutos de aquel momento. Y dije: wow, Señor, qué impresionante. Quizás esta gente no se dio cuenta de esta situación y me hubiera pasado a mí. Ahora, hay momentos en que nos pasan circunstancias, pero frente a esas circunstancias muchas veces podemos decir: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me tiene que pasar a mí? Pero más bien nosotros tenemos que aprender en la vida, y aquí lo traslado al contexto espiritual, a no estar viendo el vaso de nuestra vida medio vacío. Tienes que aprender a ver el vaso de tu vida medio lleno. Si el vaso está a la mitad, si esta copa, por ejemplo, ahorita está a la mitad de agua. Muchas veces hay gente en la vida que le dicen: ¿usted qué ve? Una copa media vacía. ¿Por qué mejor no decimos: veo una copa media llena? Hay gente que su enfoque primario es ver lo negativo de las situaciones. ¿Por qué no nos enfocamos en lo positivo de las situaciones? Y no vemos que en lugar de ver lo negativo, mejor porque no nos orientamos a pensar que ahí está Dios. Y ahí está Dios trabajando, y ahí está su mano, y que falta poco para que la copa esté llena, para que la copa esté rebosante. Que tuve una circunstancia, la copa está por la mitad, no está llena, pero bueno, ¿qué puedo ver de Dios ahí en esa situación? ¿Qué puedo ver de esa circunstancia? Si hoy estamos acá, firmes, vivos, disfrutando el milagro de la vida, es porque de seguro todos los días de tu caminar un ejército angelical ha guardado y ha protegido tu vida en todos tus caminos. Una delegación que Dios ha dado a ese ejército de ángeles. Los ángeles son seres espirituales puestos por Dios para ministrar, y hay ejemplos en la Biblia. Número 1, los ángeles muestran la voluntad de Dios. Algo habíamos hablado sobre esto. Génesis 24:7 dice: pues el Señor, Dios del cielo, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo. Palabra que, si usted ve el contexto del libro de Génesis, se cumplió a cabalidad, se cumplió perfectamente. Génesis capítulo 24 verso 7. Pero cuando vemos también la labor de los ángeles son llamados a impregnar de ánimo, a impregnar de fuerza, de arenga, de fuerza, de fortaleza, cuando alguien está pasando momentos de temor. Dice la Biblia, Génesis 32 versos 1 y 2: cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó: este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Mahanaim significa el lugar de Dios, el aposento de Dios, el campamento de Dios, el lugar de habitación de Dios. Entonces, en el caso de Jacob, en el contexto histórico, vemos también cómo en medio del temor, ángeles de Dios vinieron a encontrarse con Jacob, a ministrarlo. Ahora, hay muchas teorías, hay muchas filosofías, hay muchos pensamientos de cómo eran los ángeles cuando llegaban a visitar a estas personas. Te voy a decir algo partiendo de nuestros días. Más allá de pensar cómo eran los ángeles, y ya voy a decir algo, en aquellos tiempos patriarcales, yo puedo hablar hoy en día de millares de ángeles que son de carne y hueso, que Dios usa
muchas veces en el camino de una persona. Y a veces no nos damos cuenta que Dios ha puesto ángeles en el camino de nuestra vida. A veces un ángel de Dios viene y te da un consejo. A veces un ángel de Dios viene y te dice algo. De hecho, cuando la Biblia en el libro del Apocalipsis se le dice a Juan, escribe a las 7 iglesias del Asia, a Éfeso, Esmirna, Pergaminos, Filadelfia, Laodicea, Sardis y todas estas iglesias, le dijo, y escribe al ángel de la iglesia. Cuando le dijo escribe al ángel de la iglesia, ¿sabe a quién le estaba diciendo que le escribiera? ¿Quién era el ángel de la iglesia? Era el pastor de aquellas iglesias. Muchas veces escuchas cosas de Dios desde este lugar. ¿Será que Dios en nuestra humanidad nos pone como ángeles para hablar a tu vida, ya sea desde este podio o de otro lugar? Tu líder, personas que tienen una palabra de sabiduría, de ciencia, de conocimiento de Dios para decirte, ¿no será ese ángel a quien Dios envió para decirte lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, por dónde debes de ir, cómo tienes que ir? ¿No será esa persona que Dios puso en el camino, no para decirte cuál es el premio mayor de la lotería el próximo domingo, sino para decirte cuál es la forma de caminar en la bendición de Dios en tu vida? Entonces, tenemos que discernir cómo Dios trabaja. En aquellos tiempos habían ángeles personificados. Dios usaba ángeles en forma de personas. De hecho, cuando vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, previo a esto, y llegaron ángeles a Sodoma y Gomorra, la gente de Sodoma y Gomorra era tan corrupta, era tan pecaminosa, era tan degenerada, que los hombres de Sodoma vieron a aquellos hombres que eran ángeles, dice la Biblia, que llegaron a aquel lugar. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron? Lot tuvo que correr y meterlos a la casa, cerrar bien las puertas. ¿Sabe por qué? Porque los querían violar. Así dice la Biblia. Querían abusar sexualmente de ellos por la corrupción que había tan grande en estas personas. Pero cuando yo veo el ministerio de los ángeles, yo digo, Dios, son instrumentos tuyos puestos incluso en favor de la iglesia. Y yo me encuentro aún, porque estoy hablando de ejemplos del Antiguo Testamento, pero me encuentro en el Nuevo Testamento mucho del ministerio de los ángeles. De hecho, los ángeles también nutren tu vida en medio de la crisis. ¿Has pasado crisis en la vida? Por supuesto que sí. Todos pasamos crisis, momentos de crisis en la vida. Los hemos enfrentado de una o de otra manera. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 11, la Biblia dice: entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. ¿Sabe qué sucedió en el contexto? Oiga, Jesús no andaba de parranda. Jesús no andaba distraído. Jesús estaba en los desiertos de Judea, allá en las montañas altas rocosas detrás de Jericó, y ahí estaba en un ayuno y oración de 40 días. No llegaron los discípulos a decir: maestro, aquí estamos para animarte, para orar contigo, para fortalecerte. Maestro, aquí estamos para decirte: wow, nos inspiras y vamos contigo. No, recibió solo una visita, y fue la visita de Satanás. Oiga, cuando la Biblia dice en el Salmo 91, verso 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para protegerte, para que tu pie no tropiece en piedra. Lo acabamos de leer, ¿verdad que sí? En la Biblia. Cuando Satanás visitó a Jesús en lo que se llama la tentación en el desierto, nos damos cuenta de un detalle: qué fiel es Satanás haciendo su devocional cada día. Yo les hago una pregunta a ustedes hoy. ¿Quién hoy hizo el devocional ya? No me levante la mano nadie, por favor. Es más, cierro los ojos.
Porque no quiero ver multitudes levantando la mano para decir: hoy Dios me habló, hoy me aprendí este versículo de memoria. Hoy el Espíritu de Dios descendió con su gloria y habló y me ministró. Algunos llaman devocional a hacer una oración religiosa. Señor, gracias por este nuevo día. Señor, hoy guíame. Hoy, Señor, protege a mi familia. Hoy, Señor, que nada malo no suceda. Hoy, Señor, que amén. Y luego dicen: uy, yo oro tanto. Hoy oré y clamé delante de Dios. ¿Qué Dios habló? ¿Qué Dios ministró en tu tiempo devocional hoy? Cuando yo veo la tentación de Jesús en el desierto, me encuentro a Satanás fiel haciendo sus devocionales. ¿Sabe por qué fiel haciendo sus devocionales? Porque hasta la Biblia se sabe de memoria. Tanto que le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, escrito está, lánzate desde este monte allá abajo. Y la palabra dice en el Salmo 91 verso 11. El diablo no dijo eso de Salmo 91 verso 11, pero sabemos que esa palabra que Satanás mencionó está en el Salmo 91 verso 11. Pues el Salmo 91 verso 11 dice que a sus ángeles mandará para que estén cerca tuyo, para que tu pie no tropiece en piedra, para que no te lleves golpes terribles si te caes desde acá arriba. No, Él va a mandar a sus ángeles: lánzate. Es más, si lo haces, te doy todos mis reinos, te doy todo lo mío. Oiga, y le ofreció todo Satanás a Jesús. Pero lo que Satanás no tomó en cuenta es que Jesús tenía una vida devocional más fuerte que la de él. Y Jesús le dijo: porque escrito está también, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios no tentarás. Y Jesús lo cortó. Satanás usó la palabra para querer desbalancear a Jesús. Ahora, la usó sacada de contexto. La usó manipulando la palabra. ¿Cuánta gente usa la palabra y la saca de contexto? No hacen una correcta hermenéutica, no hacen una correcta interpretación de la palabra para luego sacar la riqueza aplicativa y de observación de la palabra, sino que agarran un versículo, lo convierten en un pretexto y lo sacan totalmente de contexto. Satanás lo hizo cuando tentó a Jesús ahí, cuando quiso tentarlo. Pero Jesús, que conocía la palabra, Jesús que conocía las verdades infalibles de su Padre, inmediatamente lo cortó. ¿Por qué hay tanta gente almática hoy en día? ¿Por qué hay tanto creyente emocional que un día son y otro día no son? Que un día creen una cosa y otro día creen otra cosa. Que un día hablan bendición hasta de gente de Dios y otro día quieren hablar maldición de gente de Dios. ¿Saben por qué? Porque están llenos, están atiborrados, están requete alimentados de todo lo que les dicen y les inventan en las redes sociales. Un montón de gente cobarde y anónima que habla y saca de contexto verdades de Dios. Y entonces hasta extraen porciones de versículos de la palabra que luego alguna gente ve aquello porque andan alimentándose y alimentándose de eso y después ya no saben ni en qué creen. Miren, yo no me asustaría si alguien agarra una porción de esta enseñanza y dicen: miren este falso pastor de una iglesia llamada Iglesia Maná en Cartago, que dice que él es un ángel. Porque mucha gente vive haciendo eso. Y hay creyentes que siempre andan alimentándose de eso. Aliméntate de la palabra, aliméntate de la Biblia, aliméntate de las verdades de Dios, aliméntate de lo que recibes acá en la casa, aliméntate de ser un discípulo del Señor, de caminar fiel. A veces le prestamos nuestros oídos a uno y a otro y a otro y a otro y a otro, y hay gente que termina diciendo: ya no sé ni en qué creo, porque hoy el mundo está tan cercano. En el año 1994 yo vivía
en el West Texas, en el puro oeste del estado de Texas, en los Estados Unidos. Era pastor de jóvenes y era director de una radioemisora en aquel lugar. Estaba a 8 horas de las ciudades más grandes del estado de Texas, de las megaciudades, aunque estaba en ciudades muy desarrolladas, muy lindas, pero eran ciudades enclavadas en los desiertos tejanos. Y las grandes, inmensas, gigantescas ciudades como Dallas y Houston estaban a 8, 9, 10, 12 horas del lugar. Y yo recuerdo que todas las semanas, un día de cada semana, que eran los miércoles, iba al correo, abría el casillero para ver si había una carta que me había llegado de Costa Rica. A veces lograba hablar por teléfono con alguien de mi familia, o hablaba con mi novia, con La Paz Du, y me decía: mi amor, te mandé una carta. Ay, de verdad, por teléfono. Sí, te la mandé hace 15 días, seguro en cualquier momento llega. O me decían de mi casa: le mandamos algo. ¿Hace cuánto? Hace 2, 3 semanas, ya tiene que estar llegando. Porque en aquellos tiempos así era el correo, ¿verdad que sí? Mire, mi hijo Gabriel ahorita no está atendiendo una invitación fuera del país. Y anoche necesitaba un cortador de uñas. Y le digo a Josué: ¿dónde está mi cortador de uñas? ¿Te lo presté? Sí, pa, pero yo se lo presté a Gabriel. Y yo: Dios mío, Gabriel no está en el país, pero Gabo, ¿dónde está mi cortador de uñas? 30 segundos después: pa, no sé. Como si estuviera en la casa. Le estaba escribiendo a miles de kilómetros de acá. Ahora todo es diferente. Entonces hay tanta cercanía que todo lo que piensan las diferentes culturas, todo lo que piensa todo mundo, lo tenemos así a la mano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia dice: para que no seamos niños fluctuantes, que andan manejados por todo viento de doctrina, pensamiento, filosofía, ideología, sino para que seamos sólidos. Por eso Dios estableció dentro de la iglesia, dice Efesios capítulo 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la obra del ministerio, para edificar al cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, sólidos y fuertes. Entonces, aliméntate, come, crece donde Dios te está dando alimento, donde hay ángeles que Dios usa. Pero a veces queremos ángeles de todo lado y terminamos confundidísimos y terminamos mal. Cuando Satanás vino e hizo eso con Jesús, Jesús inmediatamente entendió que cualquiera hubiera dicho: wow, el diablo. Miren qué revelación le llegó hoy del Salmo 91 verso 11, de que Dios manda ejércitos de ángeles. Wow, qué espiritual es, qué palabra. Y a veces nosotros vivimos muy alimentados de emociones, porque estamos deseando que nos digan algo bonito. Y una palabra sustentada y fundamentada en las verdades de Dios, a veces hay gente que no la recibe con la misma fuerza que reciben que alguien venga y le diga: venga para darle un abraciño y un besiño de bendición. Y ya eso nos emociona. Que sea la palabra viva la que te solidifique cada día. Que sea la palabra que recibes de parte de Dios la que te haga crecer sólido y bien fundamentado en Cristo Jesús. Un emocional hubiera dicho: sí, qué diablo más espiritual. Wow, qué palabra. Y yo necesitaba que el diablo me dijera esa palabra, que aunque yo me lance, un ejército de ángeles me sostendrá. Jesús lo plantó y le dijo: un momento, Satanás, escrito también está. Y lo cortó. Entonces guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón y seamos sabios con la palabra. ¿Saben qué hacen los ángeles?
infunden fortaleza en medio de las situaciones que pudieras enfrentar en la vida. Dice Lucas capítulo 22 verso 43: entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. A veces estás débil, estás caído, estás afligido, estás derrotado, caes delante de la presencia de Dios, y ten por seguro algo: Dios está escuchando tu oración. Y puede que no lo estés viendo, pero ahí Dios está enviando un ejército angelical que vengan a levantarte, que vengan a fortalecerte, que vengan a ayudarte, para decirte: no estás solo, porque la presencia del Padre siempre va contigo. Entonces tenemos que agarrarnos fuertes de esas promesas poderosas de la palabra del Señor. Y hay mucho más sobre el ministerio de los ángeles, pero ¿sabe qué me impresiona a mí? Termino con esto. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ponte de pie, recibe esto puesto de pie. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿por qué salió Pedro de la cárcel? ¿Recuerda alguno por qué salió Pedro de la cárcel? Escuchen esto. ¿Por qué salió de la cárcel? Ok. No en la cárcel, en otro lugar estaban reunidos. ¿Y sabe qué estaban haciendo aquellos que estaban reunidos? Estaban clamando, estaban orando, estaban gimiendo delante de Dios, estaban también adorando a Dios, pero estaban clamando por aquel que estaba mal. Nunca se permitan ser un ángel de Satanás. Vuelva a ver al que está a su lado y háganle así. Nunca se permitan ser un instrumento de Satanás para abrir su boca y hablar y proferir algo de alguien ausente. Guarden su corazón. Si hay algo que ustedes ven en otra persona que usted dice: no me agrada, oren al Señor por esa persona, clamen al Señor por esa persona, pero no permitan ser instrumentos de Satanás para criticar, para murmurar, para chismear. Guarden su corazón. Esta gente estaba en una casa orando por Pedro. Inmediatamente, al mismo tiempo en que clamaban delante de Dios por Pedro, que estaba injustamente encarcelado por predicar la palabra, ¿saben qué estaba sucediendo en la cárcel? ¿Qué estaba sucediendo? Un ángel estaba abriendo la cárcel, todos los barrotes los abría. Llamó a Pedro y le dijo: sal. Y Pedro se fue. Pero esto no termina ahí, y aquí es donde vengo a una parte hermosa para mí. Pedro se fue y Pedro llegó a la casa, y era la casa donde estaban orando. Y Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Los estudiosos, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Empezó a tocar la puerta, y llegó una niña y se asomó, y donde vio que era Pedro, se fue para adentro y les dijo a los demás. Aquí es donde viene la parte humana que a veces nos quiere tentar. ¿Saben quién está en la puerta? Está Pedro. No, no es Pedro. Sí es Pedro. No, es su ángel. Eso fue lo que respondieron. Usted lo puede encontrar en el libro de Hechos. No, no es Pedro, es su ángel. Al final de cuentas sí era Pedro. Pero cuando dicen su ángel, yo digo: wow, Señor, yo tengo seguridad de que todos los días
mi vida, mi familia, mis hijos, mis generaciones, mis descendientes. El ángel del Señor acampa alrededor de ellos para guardarles, para protegerles, para cuidarles. Ten la certeza, ten la seguridad de que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende y los guarda y los protege, y la mano del Señor está sobre ellos.